Teorías conspirativas y leyendas urbanas de Colombia. Parte 5. Se cuenta que en la época de conquista del terreno pastuso, Antonio Nariño vino a conquistar el terreno y fue sorprendido porque perdió la batalla, casi rindiéndose fue descubierto por un ejército de mujeres nariñenses quienes lo capturaron y decidieron perdonarle la vida. Hay versiones que dicen que en la ciudad existía un ejército solo de mujeres pastusas, y que desde ahí, como homenaje a la mujer pastusa se inspiraron en crear la canción de la guaneña como un himno de batalla. Entre el 18 y 19 de marzo del 2000, en el ICFES se hizo una pregunta regionalista y despectiva hacia los pastusos, en la que además de los chistes y burlas hacia ellos, los estudiantes en ese entonces, como signo de protesta, decidieron no contestar esa pregunta. Ese hecho marcó esas pruebas. Pregunta número 41. Estaban una vez un pastuso, un bogotano y un antioqueño y... Este tipo de enunciado es muy común alrededor del esquema típico del chiste regional colombiano, y para ello ya sabemos de antemano cómo va a desarrollarse, toda vez que los prototipos son bien conocidos. Probablemente el pastuso propondrá una solución tonta, el bogotano una solución egoísta y el antioqueño una solución brillante con un cierto sentido de ventaja. Alrededor del humor en Colombia y conforme al texto anterior se puede concluir que A. El humor colombiano forma parte de una manifestación de cultura popular. B. Los chistes son el patrimonio de los antioqueños por ser los más brillantes. C. La vertiente humorística tiene su origen en otros continentes como Europa. D. Las modalidades humorísticas provienen de la capital de la República. Respuesta correcta. A. Hay un grupo llamado Los Cruzados. Soy de Paz de Ariporo Casanare y aquí se ha vivido también tomas guerrilleras y paramilitares en el siglo pasado. Mi historia va confirmada por un exmilitar que hoy en día es operario de máquinas en una de las arroceras que estaban en la finca de mi papá. Él mismo nos contó un día en una mesa de la finca que la financiación de los grupos paramilitares tienen estrecha relación con el Matarife, que incluso en Paz de Ariporo tenían fincas donde entrenaban con militares y siempre frecuentaban altos mandos de la época. Hasta aquí creo que va lo que todo mundo sabe que pasa en otras regiones. El caso es que hay un grupo llamado Los Cruzados y sí, se refiere a ese grupo de paracos y militares que hacían masacres y tal, pero no solo eran llamados cruzados por eso, sino que con ayuda de chamanes los cruzaban con cielo e infierno, hacían pactos con el diablo que los hacían inmortales. ¿A qué me refiero? ¿Qué hacían? Pues el man nos contó que él veía en combate cómo les impactaban las balas, pero los cruzados ni se inmutaban ni seguían echando bala y él decía también que parecían demonios en la actitud y comportamiento en el campo de batalla. Hasta ahí va, tenía también el dato sobre una vieja poderosa que era quien conseguía las fincas y los chamanes, pero se me olvidó el nombre de la esa. Uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia, 8,8. En 1906 se dio en la costa pacífica colombo-ecuatoriana uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia, 8,8, pero es poco lo que sabemos de él. Si del Pacífico estamos alejados hoy, imaginen hace 114 años. No se sabe cuánta gente murió, varios registros de embajadas dicen que se sintió hasta Caracas y en la delegación alemana en Bogotá quedó un documento que decía que el agua en albercas y piscinas se sacudía duro. Imaginen la fuerza de eso si estamos lejos de la costa de Nariño. El terremoto causó tsunami, varias olas vinieron y se dice que el sacerdote en Tumaco salió con los feligreses y puso una imagen religiosa mirando hacia el mar y la ola que venía se partió y ya el mar dejó de embestir. De hecho hay un mito que dice que Tumaco fue construido sobre la cola de una ballena y cuando ésta se mueva hasta ahí fue Tumaco. En 1958 y 1979 volvieron a haber sismos allí, hay vídeo en YouTube, pero no de la dimensión del de 1906. Del terremoto y tsunami del 79 han subido vídeos recientemente, cosa que me sorprende. Un señor que conozco me comentó, sin que ese fuera el tema central de la charla, que él lo sintió en Medellín muy duro pero por alguna razón no quedó en colectivo nacional. El de 1906 son más documentos y narraciones, por ahí alguien subió un vídeo pero son imágenes del terremoto de San Francisco en USA es mismo año considerado hoy en día como milagro eucarístico. El lago Guatavita guardaba una historia muy interesante. Durante años los indios precursores hacían una ceremonia en donde el cípago encargado de realizar la ceremonia flotaba en una balsa en hasta la mitad del lago para ofrendar utensilios de oro para el dios que creían vivía en el fondo de ese lago. El cipa se cubría de resina y luego de polvo de oro en el lago se lavaba. ¿Y qué pasó con ese oro?
Siempre me pregunté y seguro que ustedes también. Bueno, en 1911 una excavación en el lago fue dirigida por un ingeniero británico que reportó que había recuperado unos $20.000 en tesoros como oro y piedras preciosas desde el fondo del lago. Si ese fue todo no se cree, a quién se les repartió o si el ingeniero se lo quedó no se sabe, al parecer datos extras. El lago se cree se formó por un meteorito. Los muiscas eran casi cascos, que significan que no eran una civilización antigua tan desarrollada como los aztecas o incas. Dicen que en esa laguna baja una espesa neblina, y que si alguien le tira una piedra, la niebla se viene encima de la persona. Pablo Escobar siempre fue una fachada para quienes realmente controlaban el narcotráfico en la República Colombiana desde 1976 hasta 1989, cuando consideran que perdieron el control sobre Pablo y para no arriesgar su situación de anonimato y negocio decidieron dejar a Pablo a su suerte, lo cual lo llevó a su posterior muerte y deterioro del cartel de Medellín. Carlos Castaño habla de esto en su autobiografía, Mi Confesión. Para los que viven en Bogotá y recuerdan la tragedia donde murieron 21 niños aplastados por una retroexcavadora en la avenida Suba, se dice que los taitas del Cabildo Indígena de Suba le pidieron a la alcaldía y a la empresa encargada de la construcción de la nueva AF Suba que cambiaran los diseños y que pasaran la vía por otro lado, ya que ese punto exacto era una especie de lugar sagrado y no era recomendable excavar ni dañar su entorno. Tanto así que por más dinamita que usaron no pudieron destruir una roca gigante, y por eso el diseño irregular de la vía. Cuando sucedió la tragedia de los 21 niños, dicen que los taitas y el cabildo indígena bajaron a reclamarle a la alcaldía por no hacerles caso, advirtiendo que no era la única tragedia que iba a suceder en ese tramo comprendido desde la 127 hasta el portal de Suba. A Rafael Orozco no lo mataron por una vieja o mataron por narcotráfico. Para la época en que Rafa alcanzó la cima, el narcotráfico estaba más al auge que nunca. Para nadie es un secreto que usaban avionetas privadas para sacar la droga, pero se dice incluso que le pagaban a artistas como Rafael Orozco, Diomedes, El Yo y otros más para que cuando salieran de gira fuera del país llevaran droga camuflada en sus instrumentos y así burlar los protocolos de los aeropuertos. Ellos no podían decir que no porque ajá se mamaban su balazo XD, y se dice que lo que pasó con Rafa es que parte de la mercancía que llevaba desapareció y eso llevó a que lo asesinaran. Al final siempre han hecho ver que fue por una mujer porque es mucho más fácil decir eso para tapar la verdad. Otra cosa respecto al narcotráfico en Colombia es que abiertamente sacan toneladas de droga por el puerto de Santa Marta con ayuda de la policía y la marina, también por avión. El gobierno lo sabe y no hacen nada porque es uno de los negocios más lucrativos en este país. Los Castaño están vivos, o al menos Carlos. Eso se rumora en Córdoba, ya que luego de la muerte de Carlos a su mujer y a su hijo los sacaron del país para protegerlos. Dice los vecinos de la finca donde vivían que llegaron camionetas e incluso militares a buscarlos y los sacaron del lugar. Se dice que para que se reunieran con él. Los Castaño eran una familia muy poderosa, y no solo porque eran paracos, es porque eran terratenientes y tenían muchísimo dinero e influencia en el Bajo Sinú. Jacqueline Ramón, la última esposa del Joe Arroyo, tuvo un hijo de Diomedes Díaz, y el Joe lo crió como su hijo. La vieja nunca reconoció esto, pero el pelado siempre habla abiertamente de eso, y actualmente se dedica a la música, pero como rapero, nada que ver con el vallenato o la salsa. Aquí está la fuente. El hijo rapero que Diomedes Díaz tuvo con la mujer del Joe Arroyo, Las Dos Orillas. Cuentan que la fiscalía dispone parte de sus recursos a chamanes y brujos para poder hacer las investigaciones y así poder capturar a los culpables. Eso quedó demostrado en el caso de la profesora de Buenaventura que presentaron en Séptimo Día. ¿Cómo chingados hicieron para encontrar esa señora en el lugar donde estaba? En Medellín no hay indios debido a que al llegar Jorge Robledo al Valle los indios, de entrada le pusieron pelea, pero al ver que no podían ganar mataban a sus hijos y luego se suicidaban ellos, usualmente ahorcándose con sus propias canilleras. Los pocos que quedaban vivos eran esclavizados y enviados a Santa Fe de Antioquia a ser redistribuidos a las encomiendas. Los coreanos veían a los colombianos como demonios, ya que en la guerra de Corea salían a repartir machetazos cuando se les acaban las municiones.
Se dice que la explosión del 7 de agosto en Cali, en el 56, para quien no sepa, fue una explosión en el centro de la ciudad provocada por varios camiones que transportaban entre todo 42 toneladas de dinamita, fue provocada por los partidos liberal y conservador que se oponían al gobierno de Rojas Pinilla, quien había firmado un pacto para abolir la creación del Frente Nacional. Nos trasladamos a Cali para captar con nuestra cámara los aspectos que presentan la pavorosa tragedia de que fue víctima la Sultana del Valle al amanecer del 7 de agosto. Para los que están hablando de brujería en la guerrilla, alguna vez escuché que al negro Acacio lo tuvieron que decapitar, para que pudiera morir, ya que por la brujería no podía morir en paz. Es que eso lo escuché en el cartel de la Mega, que llamó un exguerrillero a contar la historia. Para entrar más en contexto, el man contó que a Septa le gustaba mucho la brujería y que estaba cruzado para que no lo pudieran matar. El caso es que sobre el lecho de su muerte estaba agonizando, trataron de contactar a la bruja que lo rezó, pero según eso estaba muy lejos, la llamaban para que le quitara eso, no tuvieron de otra que cortarle la cabeza para que al fin se muriera. Sí, escuché un podcast de eso hace unos meses. Son los tales cosidos y prácticamente son inmortales. Según dicen, el negro Acacio estaba literalmente pudriéndose pero seguía consciente, hasta que llegó el brujo que pudo dejarlo morir. Colombia estuvo a un paso de volverse la peor dictadura en 1978, cuando Julio César Turbay firmó el Estatuto de Seguridad, permitiendo un estado de sitio y poderes extraconstitucionales a los militares, los cuales se usaron para tortura clandestina a los guerrilleros y civiles en el conflicto armado. En un casi golpe de suerte, Amnistía Internacional visitó Colombia en 1980, y presionó lo suficiente para que se terminara derogando en 1982, habiendo caído en las manos de Belisario Betancur. Dios sabe qué hubiese pasado. Recuerdo una historia por una vecina de Chapinero que en la zona rosa gay de Chapinero había una mujer y un hombre que seducían a otros hombres, los llevaban a un apartamento muy cerca del parque de los hippies, allí los llevaban drogados y les sacaban los riñones o el hígado y después los devolvían drogados a la calle. Muy turbio, fue a principios de los 2000. Sí, es cierto, era una práctica común en Kennedy al frente de Plaza de las Américas. Esos hoteles se prestaban para eso. Un primo mío siempre me aconsejó nunca ir solo por allá de rumba. En 1919, hubo una masacre desastres en Bogotá, cuando Marco Fidel Suárez era presidente, porque el Ministerio de Guerra iba a comprar uniformes militares para el ejército, que se usarían en la celebración del centenario de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1919, ya que no era posible que se importaran, si se podían producir en Colombia, y dejó 20 muertos. Los sastres se oponían a que los uniformes fuesen traídos de otros países si ellos mismos los podrían fabricar. Ellos hicieron unas protestas y fueron ultimados todos por el Ejército Nacional. La más interesante que he escuchado es por parte del francés historiador que ha hecho un gran recuento sobre la historia política de Colombia, no recuerdo su nombre, y es que al parecer desde Gustavo Rojas Pinilla se pasa de presidente a presidente. El secreto de dónde está la ciudad del Dorado, según lo que contaba este historiador, no lo han hecho público por obvias razones de corrupción y porque ya han destruido la mayoría, por no decir que su totalidad. Sé que tal vez no te sepas la historia completa, pero ¿por qué desde Rojas Pinilla y no antes? Al parecer, según el historiador, es porque las excursiones militares en la época de Rojas Pinilla para apaciguar los diferentes conflictos en el territorio permitió que un grupo de soldados explorando encontrara dicho lugar. Al parecer dice que se encuentra en un lugar de selva profunda entre el Huila y el Tolima. En uno de sus primeros viajes por Sudamérica, el argentino Ernesto Che Guevara ingresó a Colombia, llegando a Leticia y después a Bogotá. En su estancia en Bogotá, el Che coincidió en un bar con el futbolista argentino Alfredo Di Stéfano, quien militaba en Millonarios. Luego de algunas palabras dirigidas, Ernesto logró que Di Stéfano le regalara 2 entradas para él y un amigo. Las entradas eran para el partido amistoso entre Millonarios y el Real Madrid, que se disputaría en la ciudad, julio de 1952. Para el Mundial Sub-20 2011 se pusieron a remodelar el campín, encontraron unos huesillos, los sacaron y en el 2012 tanto Santa Fe como Millos quedaron campeones. Creo que en el estadio donde juega el Tolima pasó lo mismo, si mal no recuerdo eran unos dados y luego de esas remodelaciones el Tolima por fin quedó campeón.
En el estadio de Racing de Argentina habían unos gatos enterrados. Por eso toda la vida fueron un equipo mufado. No me parece descabellada esa teoría. Pocos saben que la República Dominicana quería ser parte de la Gran Colombia y de hecho lo iban a ser, incluso hasta ya usaban la misma bandera de Colombia, pero duró muy poco ya que Haití invadió la RD y después España la reconquistó. No soy uribista. Pero antes de la llegada de Álvaro Uribe al poder, Colombia estaba clasificada como un estado a punto de desaparecer. Fue en el período de Pastrana Plan Colombia. Frentes guerrilleros a escasos kilómetros de Bogotá, junto a la toma de Mitu, siendo la capital de un departamento ni más ni menos. Estados Unidos creían que la derrota militar del ejército colombiano era inminente, en un plazo máximo de 4 años. Por el conflicto armado con la guerrilla era un país inestable, de hecho los países que hacen parte de esa clasificación son países como Venezuela y Yemen. El plan de seguridad democrática de Uribe hizo que subiéramos ese estatus como país, y esto trajo algunas cosas buenas más que simple estatus. Antes de que llegara el gobierno de Uribe se decía que Colombia era una nación derrotada y frente guerrilleros a pocos kilómetros de Bogotá. Por eso es que cuando Uribe llegó al poder ofrecían 1 millón por guerrillero muerto. Él fue el que acabó con las pescas milagrosas, secuestros en masa, masacres, etc. La guerrilla tenía tomada a casi toda Colombia. Efraín González, un bandido que se decía que se transformaba, disfrazaba, se volvió un mito en la época y para matarlo se necesitaron más de 1000 soldados. Y bueno amigos, espero les haya gustado este vídeo, muy pronto vendrán más historias interesantes y desconocidas de Colombia. Así que si quieren suscríbanse totalmente gratis para ver más. También te puedes unir al canal desde 2000 pesos colombianos, para que uses los stickers y tengas rangos que irán subiendo a medida que pase el tiempo. Hasta luego.